Bueno, buenas noches. Como prometimos el viernes pasado, vamos a escuchar una semana más tarde la clase del doctor Moya. El doctor Moya eh, tiene la particularidad de ser de los primeros residentes oficiales de cardiología de Catamarca, si no el primer, verdaderamente. Hizo su residencia en cardiología en el Instituto de Cardiología Intervencionista y una vez que terminó su residencia, hizo su segunda residencia en hemodinamia y ya es especialista en ambas, en cardiología y en hemodinamia. Producto y fruto de la educación catamarqueña full. Así que es realmente un orgullo para nosotros la formación de Edgardo y de que se haya convertido en lo que es hoy. Realmente un lujo. Yo me imagino que la clase de él va a ser verdaderamente un lujo. Y bueno, yo espero que hoy salga todas las cosas bien. Así que cuando quieras, Edgardo, empieza. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Después de algunos inconvenientes de la semana pasada, espero que hoy podamos compartir un rato. No va a ser una clase magistral, ni mucho menos, pero bueno, va a ser un poco recordar. La idea es específicamente hablar un poco de lo que es cardiología intervencionista, sobre todo el área cardiovascular y sobre todo el área del corazón, obviamente. Después yo les voy a mostrar algunas cositas interesantes que también hacemos en el servicio, que no tan solo se basa en lo que son las arterias coronarias, sino que también en todo el árbol vascular, por cateterismo, por intervencionismo, podemos llegar a realizar. Entonces es muy interesante el área que estamos desarrollando. Así que bueno, la idea es dar un pantallazo general, sobre todo en lo que es las arterias coronarias, ¿sí? Para empezar, bueno, voy a recordar un poco lo que es la circulación coronaria. Nosotros en el corazón tenemos una doble circulación, del lado derecho por la coronaria derecha y del lado izquierdo por la coronaria izquierda. Si recordamos, la coronaria derecha tiene algunas ramas muy importantes, en las cuales la vamos a nombrar. Es importante saber que la coronaria derecha va a irrigar gran parte del corazón derecho y parte inferior del corazón izquierdo. Entonces es importante saber más o menos qué recorrido tiene y cuáles son las ramas importantes, ¿sí? A mí me gusta mostrar estas imágenes tomadas por hemodinamia, porque uno de libro, generalmente, como muestro acá abajo, es muy bonito verlo, pero a veces es difícil imaginarlo, ¿no? en la vida real. Entonces, cuando tomamos una imagen por hemodinamia, que nosotros vemos la luz del vaso, en realidad esto es un luminograma, para decirlo correctamente, o sea que lo que estamos viendo en lo que es el recorrido de la arteria, ¿sí? Todo esto es la luz del vaso. Sí, después podemos ver, yo acá las nombré un poco las arterias más importantes. La primera arteria de la coronaria derecha es la rama del cono. Esta rama del cono es importante porque irriga el tracto de salida del ventrículo derecho, entonces es importante saber que existe. Una de las segundas ramas es la arteria del nodo sinusal, muy importante en la actividad eléctrica. O sea, cuando tenemos algún tipo de bloqueo o paros cardíacos, es importante saber que la coronaria derecha está implicada, digamos, en la irrigación. No tan solo es de la derecha, sino también comparte una doble irrigación, el nódulo sinusal del lado izquierdo, que más adelante lo vamos a ver. Tenemos las marginales agudas. Estas generalmente irrigan la cara anterior del ventrículo derecho. Otra rama muy importante, la rama del nodo AB. En los bloqueos AB, por ahí está también, como tienen que saberlo, está implicada la rama cuando se tapa la arteria coronaria derecha. Por ahí los bloqueos son también por algún problema en la derecha. Después tenemos las posterolaterales y la descendente posterior, que esto es importante saberlo, que a veces la descendente posterior no nace de la derecha, sino que nace de la izquierda, y eso nos va a servir para hablar sobre todo de la dominancia derecha o izquierda, o dominancia balanceada. La descendente posterior, como les había nombrado anteriormente, irriga la cara inferior. Es una rama prácticamente de la coronaria derecha, pero en algunos pacientes la podemos ver nacer del lado izquierdo, específicamente de la circunfleja. Acá un poco para mostrarles que así como se ve en la anatomía, en un libro, en un dibujo, también podemos ver
por vía cateterismo, nosotros podemos ver prácticamente muy parecida la imagen, ¿sí? La arteria conal, que les decía hace un momento, es una arteria o del cono que irriga justamente el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta también está muy implicada en algunos tipos de arritmia, entonces es importante saber que existe, que está. Nosotros muchas veces las pasamos por alto porque son ramas que por ahí no están tan nombradas y a nosotros nos interesa mucho. Las marginales agudas, como les decía hace rato, irrigan la pared libre del ventrículo derecho y la pared anterior muchas veces. Entonces es importante saber que cuando obviamente se nos ocluye la coronaria derecha, muchas veces tenemos esos infartos de ventrículo derecho que son totalmente diferentes de tratar y la evolución es diferente en los pacientes. La arteria del nódulo sinusal, como les decía hace un rato, tiene una doble irrigación, ¿sí? Una de las ramas es dada por la coronaria derecha y la otra rama es dada por la circunfleja, rama de la coronaria izquierda. Del lado izquierdo, como ustedes sabrán, tenemos un tronco común. Generalmente, en 80-90% de los pacientes hay algunas diferencias anatómicas o incluso anomalías en los nacimientos, que bueno, yo acá no las quise nombrar para no hacer más tediosa la clase, pero lo importante es saber que existe un tronco izquierdo, que de ese tronco se van a dividir dos grandes ramas, una es la descendente anterior y otra es la arteria circunfleja. Obviamente que esto está implicado en la irrigación del corazón izquierdo, sobre todo, ¿sí? Y es importante saber las subramas que tiene cada una de esas arterias, porque en los cardiólogos un electrocardiograma nos puede decir mucho de qué rama o qué arteria puede estar implicada, por ejemplo, en un infarto, ¿sí? La arteria descendente anterior tiene ramas diagonales y ramas septales, y la circunfleja tiene ramas marginales y ramas posteroventriculares o posterolaterales, que eso irriga la pared, digamos, lateral del ventrículo izquierdo, y también puede llegar a irrigar el ventrículo derecho, la pared posterior sobre todo. Acá una imagen para mostrarles cómo nosotros podemos ver espectacularmente en un cateterismo izquierdo, en la coronaria izquierda, acá, a ver si lo puedo apuntar. Esto sería el tronco común izquierdo. Después se divide, como yo les decía, en dos ramas muy importantes, la descendente anterior, que la descendente anterior transcurre sobre el surco interventricular. Esto es muy importante saberlo para, por ejemplo, para el doctor Marín, que es cirujano cardiovascular. Entonces es importante saber por dónde va cada arteria y a dónde están las obstrucciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una obstrucción proximal, media o distal de la arteria, ¿sí? Después tenemos la circunfleja, que acá en esta proyección la vemos hacia atrás. Después, más adelante les voy a explicar un poco, porque nosotros cuando hacemos un cateterismo vemos en dos dimensiones las imágenes, ¿sí? Entonces necesitamos, porque por ahí hay lesiones que no son circunscriptas o que toman toda la pared, sino muchas veces son lesiones excéntricas, que le llamamos nosotros, que muchas veces en una proyección no la vemos, pero en otras proyecciones sí. Eso nos da una imagen más bien tridimensional de la arteria y hacia dónde están las obstrucciones. Como les mencionaba anteriormente, la descendente anterior, perdón, tiene ramas diagonales, que se clasifican en primera, segunda, tercera y hasta cuarta diagonal podemos llegar a tener, y en ramas septales. Es importante saber que existen ramas septales porque esto irriga el septum interventricular, y hay patologías que uno puede tratar justamente sabiendo dónde son los nacimientos de las arterias septales, como es, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica. Entonces uno puede ocluir una rama septal y eso nos ayuda a un óptimo tratamiento del paciente. En la imagen del lado derecho de sus pantallas es para ver en mejor disposición la arteria circunfleja. Acá les muestro el tronco, la arteria circunfleja, ¿sí? Con sus ramas. Del lado derecho son todas las marginales o laterales, que le llamamos nosotros, primera y segunda. Después tenemos del aurículos ventriculares, también puede llegar a dar, no es tan frecuente, pero algunas veces lo podemos ver en algunos pacientes, y pósteros laterales
o pósteros ventriculares que llegan a irrigar también parte del corazón derecho. Una imagen anatómica de libro, más o menos mostrándole el recorrido que hablábamos recién de la descendente anterior y sus ramas. Y por el otro lado vemos la arteria circunfleja. Si comparamos con la imagen estática tomada del cateterismo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Acá la arteria circunfleja, bueno, un poco para mencionar prácticamente lo mismo, ¿sí? Con sus ramas laterales o marginales, y las pósteroventriculares o auriculoventriculares también. Hablábamos de dominancia, hace rato yo les mencionaba que era una dominancia, la dominancia de un vaso, mejor dicho, la dominancia que existe en lo que es la irrigación coronaria, se da de acuerdo a la zona, digamos, que mayor participación tiene la arteria para irrigar. Por ejemplo, nosotros decimos que es una dominancia derecha, en un 85% de los pacientes se da esto. ¿Por qué? Porque existe, de la rama derecha nacen ramas descendentes posteriores, posterolaterales y también la arteria del nodo AB. ¿Sí? Nosotros a veces vemos que la dominancia no es derecha, sino que es izquierda en un 8%, cuando alguna de esas ramas nace de la circunfleja, por ejemplo. ¿Sí? Y hay un 7% aproximadamente de dominancia balanceada. ¿Qué quiere decir? Que esto, tanto, por ejemplo, pueden hacer una descendente posterior de la coronaria derecha y por ahí pósteros laterales, y la arteria del nodo AB sale muchas veces de la circunfleja, entonces ahí hablamos de una circulación balanceada. ¿Sí? Bueno, existen varios métodos para, un poco ya entrando en algo más específico en lo que es cateterismo, por porcentaje decir si es realmente una dominancia derecha o una dominancia izquierda. Lo traigo a colación, no hace falta, digamos, aprendérselo, porque estos son segmentos que uno los divide tanto a la coronaria derecha como a la coronaria izquierda, y de acuerdo a los segmentos que nosotros encontramos es donde vamos a hablar de dominancia derecha o dominancia izquierda. Bueno, lo que acá yo me olvidé de mencionar, voy a volver un poquito hacia atrás. Nosotros tenemos, para ubicar a dónde están las obstrucciones, nosotros cuando ustedes ven un informe de un servicio de hemodinamia, uno menciona obstrucción severa en tercio proximal de descendente anterior, obstrucción severa en tercio medio de descendente anterior. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo separamos esos segmentos o esos tercios, digamos, de cada arteria? Bueno, tiene un porqué, porque no es lo mismo tener una obstrucción a la descendente anterior en tercio proximal que en tercio medio con tercio distal, como les decía hace un rato. Nosotros, para el lado izquierdo, tomamos de referencia las diagonales, ¿sí? El tercio proximal incluye hasta la primera diagonal, ¿sí? El tercio medio de la descendente anterior va desde la primera diagonal hasta la segunda, incluso la tercera diagonal, y el tercio distal por debajo de la tercera diagonal. ¿Sí? En tanto, en la circunfleja la dividimos generalmente en dos sectores, proximal y distal. El proximal es incluida, a ver acá les voy a... es desde el comienzo, digamos, donde inicia la circunfleja, hasta después de la primera marginal o lateral alta, que le llamamos muchas veces. Después se divide en un sector distal. Y la coronaria derecha, también nosotros la sabemos dividir en distintos tercios, el tercio proximal, medio y distal. El tercio proximal generalmente es previo al nacimiento de la marginal aguda. El tercio medio va desde la marginal aguda hasta antes de la cruz del corazón, que le llamamos nosotros, y después de la cruz del corazón hasta incluida la descendente posterior, es el tercio distal. Después las otras son subramas de la coronaria derecha. Eso quería que lo tengan en cuenta, porque por ahí en los informes, cuando uno manda, muchas veces se informa de esa manera, y por ahí genera a veces confusiones, porque quizás no están acostumbrados a saber más o menos la delimitación de cada sector de la arteria, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a comentarles en qué consiste un cateterismo cardíaco. Es introducir catéteres en las arterias, o también lo podemos hacer en venas, en las cavidades cardíacas. Incluso podemos penetrar en las cavidades
cardíaca. O sea, podemos penetrar al ventrículo izquierdo y penetrar al ventrículo derecho, o a la aurícula derecha también podemos llegar a través del cateterismo venoso. Esto nos va a servir para muchas cosas, ¿sí? Para datos hemodinámicos podemos tomar presiones, hacer medición de gasto cardíaco, oximetrías, ¿sí? Más allá de eso, cuando hacemos un cateterismo izquierdo, o sea, arterial, es para evaluar el árbol arterial coronario. Existen tipos de cateterismo, nosotros usamos el diagnóstico para evaluar si es un cateterismo izquierdo, justamente para evaluar el árbol coronario, para ver si hay alguna obstrucción o si hay algo dinámico durante, digamos, el procedimiento, que eso nos indica posiblemente la causa, digamos, por ejemplo, de la clínica del paciente. Y un cateterismo derecho, en el cual por ahí podemos, como les decía, hacer mediciones de presiones, mediciones oximétricas, para sacar gasto cardíaco, para hacer cateterismo pulmonar también nos sirve, para tomar presiones pulmonares. Muchas veces en patologías pulmonares o en hipertensos pulmonares a veces se puede realizar un tipo de estudio hemodinámico en el cual nos va a brindar algunos datos interesantes. Y obviamente tenemos un cateterismo terapéutico, en la cual es basado sobre todo en las angioplastías con balón y angioplastía con colocación de stem. También podemos realizar a nivel de las válvulas, lo que nosotros llamamos valvuloplastia, que es dilatar la válvula cuando está muy obstruida. Y bueno, lo último, no hace mucho tiempo, lo que se está realizando también es el reemplazo valvular aórtico por cateterismo, ya percutáneo. Tenemos indicaciones para hacer un cateterismo, ¿sí? Diagnóstico. La primera y principal es la enfermedad coronaria, ¿sí? Como decíamos, para evaluar el árbol coronario. En segunda instancia, alguna enfermedad valvular cardíaca, sobre todo en los valvulares aórticos o mitrales, porque hay un porcentaje en el cual se puede acompañar, digamos, de enfermedad vascular coronaria y tener alguna patología valvular. Entonces, eso nos va a definir seguramente a futuro cuál es el tratamiento a realizar. En algunas enfermedades del músculo cardíaco, por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, en la miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, nosotros necesitamos evaluar el árbol coronario y sobre todo el izquierdo para ver el nacimiento de arterias septales y diagonales, en el cual uno le puede brindar algún tipo de tratamiento al paciente. En enfermedades congénitas del corazón también nos sirve, ¿sí? Por ejemplo, para tomar mediciones de presión es muy importante. En enfermedades de la arteria aorta, para ver si hay dilatación de la arteria aorta. En el trasplante cardíaco, obviamente, también, para ver si no hay enfermedad coronaria concomitante. En algunos casos de insuficiencia cardíaca, para evaluar justamente la causa, por ahí si es de causa isquémica, necesitamos saber qué árbol coronario tenemos. Como les mencionaba anteriormente, en la hipertensión pulmonar también es importante hacer un cateterismo derecho para medir justamente presiones. En los tumores cardíacos, que eso no está tan usado últimamente, en la biopsia endomiocárdica también es como que hemos dejado en el servicio de realizarlo, ya hay otros estudios un poco más específicos y menos invasivos en los cuales se puede, digamos, evaluar patología miocárdica pura. El cateterismo terapéutico, las indicaciones obviamente es la enfermedad coronaria, o sea, cuando hay obstrucciones en las arterias coronarias, para la colocación de stent, 1, 2, 3, los que sean necesarios, o bueno, evaluar con el equipo quirúrgico si tiene tanta cantidad de obstrucciones. Muchas veces uno prefiere evaluar la cirugía cardíaca si es un paciente candidato a eso, o bueno, intentar hacer por hemodinamia, intentar abrir las obstrucciones y, bueno, y darle una mejor calidad de vida al paciente. En la enfermedad valvular cardíaca, sobre todo en lo que hablamos en la aorta, actualmente se está usando mucho las válvulas aórticas percutáneas, sobre todo en pacientes de alto riesgo y de edad avanzada. Nosotros podemos hacer el tratamiento por vía endovascular, obviamente implica un equipo quirúrgico bastante importante, pero le podemos solucionar en poco tiempo una valvulopatía al paciente, como es la estenosis aórtica. Hay otros estudios que se están realizando en la válvula mitral, por ejemplo,
por el tema de las insuficiencias mitrales severas, pero todavía no está, digamos, muy avanzado en lo que es en la Argentina, ¿no? En otros países sí, ya se usa mucho el MitraClip, que es como abrochar, digamos, ciertas partes de las válvulas, y eso disminuye la insuficiencia mitral y obviamente que mejora muchísimo el paciente. Pero bueno, acá todavía es un campo que todavía está en desarrollo y no hay mucha casuística todavía. Bien, bueno, en algunas enfermedades congénitas se puede hacer tratamiento terapéutico por hemodinamia, sobre todo en el ductus arterioso permeable. Uno puede colocar ahí un dispositivo que lo que hace es ocluir. En las coartaciones de aorta, por ejemplo, también podemos poner una endoprótesis por vía endovascular y tratar, digamos, esa cardiopatía congénita. En el músculo cardíaco, bueno, un poco lo que yo había mencionado antes, en la miocardopatía hipertrófica. Tenemos obviamente contraindicaciones, no a todos los pacientes le vamos a realizar un cateterismo cardíaco. Es un estudio invasivo que hay que explicar muy bien al paciente y a los familiares el procedimiento a realizar, cuáles son los posibles, digamos, posibles complicaciones, porque al estar invadiendo al paciente, podemos llegar a tener algún tipo de complicación. Entonces eso es muy importante, hacer el consentimiento, en el cual se le debe explicar al paciente y al familiar cuáles es los pros y los contras del cateterismo, y bueno, si ellos están de acuerdo, obviamente recién ahí poder hacerlo. Si no, ellos no están de acuerdo, obviamente no se lo debe realizar, porque estaríamos en falta, digamos. En un paciente que entró con una insuficiencia cardíaca descompensada, que no tolera el decúbito, muchas veces es preferible esperarlo al paciente, compensarlo, como se dice, y recién ahí poder hacer un cateterismo un poco más tranquilo, y bueno, y tratar de buscar la causa, y obviamente, si es posible, hacer el tratamiento. En un paciente que tuvo una ACV reciente, ¿sí? Porque muchas veces estos pacientes tienen un alto riesgo de sangrado. Nosotros, para realizar el cateterismo, necesitamos un cierto tiempo de anticoagulante, que lo hacemos intracardíaco, y muchas veces, si es muy reciente, corremos el riesgo de que ese ACV se transforme en hemorrágico. En infección, una infección generalizada obviamente lo contraindica el cateterismo, o infección también en la zona donde uno va a realizar la punción, por ejemplo en la ingle o en el brazo, o pacientes que son hemodializados y tienen fístula, obviamente que eso contraindica realizar el cateterismo por ahí. Hemorragia, pacientes que tienen una hemorragia que es incontrolable o un síndrome anémico muy importante, por ahí es preferible compensarlo al paciente y después poder realizar el cateterismo. El desequilibrio hidroelectrolítico también, un paciente con una hipopotasemia severa, nosotros es preferible esperarlo, compensarlo, porque podemos provocar arritmias cuando uno está haciendo la inyección de contraste, y si tenemos justamente esto, peor para el paciente. Entonces, siempre hay que tener cuidado y hay que ser coherente con las indicaciones, y coherente con qué beneficio le vamos a brindar al paciente haciendo el procedimiento, ¿no? Porque no nos vamos a complicar con un paciente que se puede esperar, digamos, evaluarlo en completo, compensarlo, mirarlo en completo al paciente. Yo creo que eso es fundamental. El embarazo, bueno, el embarazo es una contraindicación relativa en realidad. Si la paciente lo requiere, se puede realizar. Hemos tenido algún caso de una paciente embarazada que tenía, por ejemplo, una estenosis mitral, y obviamente que no iba a evolucionar bien el parto, ni no iba a llegar a término, y si tenía que ir a cesárea, obviamente era de alto riesgo. Entonces se puede realizar un procedimiento en una paciente embarazada, obviamente con todos los recaudos, todos los medios posibles. Y lo pongo también como colación la no cooperación del paciente. Hay pacientes que están desorientados o que tienen problemas neurológicos importantes, y por ahí no nos colaboran. Nosotros necesitamos, para hacer el cateterismo, que el paciente esté lo más tranquilo posible, que colabore con nosotros. El estudio se lo realiza con el paciente despierto, ¿sí? Con anestesia local nada más.
Entonces necesitamos que el paciente colabore con nosotros para que el estudio pueda realizarse en forma tranquila. Tenemos complicaciones, sí, obviamente, puede ser complicaciones mayores y menores. Las mayores, obviamente, muerte, intraprocedimiento, infarto, cuando uno está cateterizando alguna de las arterias, a veces algún coágulo, algún trombo puede dispararse y obviamente tapar una arteria y hacer un infarto intraprocedimiento. El ACV también es una de las complicaciones porque cuando uno introduce un catéter, entramos obviamente a avanzar sobre la aorta, y muchas veces en pacientes añosos la aorta está muy calcificada, con coágulos, con trombos pegados a la pared. Muchas veces uno puede deslizar algún material embólico y justamente llevar este material embólico al nacimiento de las carótidas y obviamente hacer un ACV interprocedimiento, que es una de las complicaciones mayores que podemos llegar a tener. No es de las más frecuentes, pero está descrita que la podemos tener. Hemorragias, muchas veces en el sitio de punción podemos llegar a tener hemorragias, sobre todo a nivel femoral, es una de las más complejas, pero bueno, con una buena técnica, un buen cuidado, uno la puede disminuir en gran medida. Perforación muchas veces puede pasar cuando, por ejemplo, cateterizamos el ventrículo derecho. Con el catéter por ahí uno puede llegar a perforar si no tenemos mucho cuidado, no tenemos un buen manejo de los catéteres, se puede perforar y hacer un derrame pericárdico de manera importante. Bueno, esto de oclusión, disección, espasmo coronario, eso es adentro de las arterias, cuando uno ya la puede cateterizar, a veces podemos tocar alguna placa cuando estamos en el procedimiento y se puede ocluir o se puede, digamos, como rasgar la arteria, eso se llama disección, o muchas veces el espasmo coronario, que es cuando es como que la arteria se contrajera de más y en algún momento hace que la arteria es como que si estuviera tapada, y para eso obviamente nosotros tenemos ciertos medicamentos específicos para tratar el espasmo coronario que puede pasar adentro digamos, del cateterismo. Embolismo aéreo, esto es importante saber que podemos hacer un embolismo aéreo. ¿Por qué? Porque nosotros en la mesa de hemodinamia tenemos conectores por donde nosotros con jeringas y todos los cuidados tenemos que inyectar el medio de contraste para poder evaluar el árbol coronario, y muchas veces si no hay un buen cuidado o hay alguna gotita de aire dentro del contraste, cuando inyectamos esa gotita, ese aire que quedó ahí extra, puede llegar hasta la coronaria y hacer lo que nosotros llamamos un embolismo aéreo, que muchas veces en realidad con esperarlo solo se soluciona. Si no, bueno, hay distintas técnicas para solucionarlo en el momento. Las alergias es importante saberlo, porque muchas veces nos ha pasado que los pacientes son alérgicos al yodo y nosotros el medio de contraste que mayor usamos es yodado, y pueden tener alguna reacción justamente cuando estamos adentro, entonces hay que estar atentos. Obviamente que los pacientes tienen una preparación previa y generalmente se usa para evitar este tipo de alergias algunos tratamientos para que sea menos severa la alergia, digamos. Las arritmias, bueno, también puede pasar, justamente cateterizando la coronaria derecha, por eso les mencionaba la importancia de saber las ramas, porque muchas veces podemos con el catéter, la punta del catéter, tocar, por ejemplo, la arteria conal o la arteria del nodo sinusal y provocar algún tipo de arritmia, que tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Por eso el paciente cuando entra en hemodinamia está monitorizado por todos lados, o sea, electrocardiograma de base, presión intraarterial, saturación de oxígeno, bueno, todo lo que un quirófano implica para poder estar tranquilos y seguros haciendo el estudio. Bueno, acá yo les quería mencionar un poco de que hay varias técnicas para hacer el cateterismo. Tenemos varias vías de abordaje, tenemos la femoral, la radial y la humeral, también podemos llegar a usarla.
Muchas veces la vía de abordaje depende un poco del paciente, un poco del, digamos, del jefe de servicio, de cuál es la que mayor confort le brinda a él o mayor seguridad. Muchas veces la vía radial, por ser más chiquita, más pequeña, brinda mayor seguridad, menos hemorragia, menos complicaciones, pero a veces el hemodinamista no está muy acostumbrado a usarla y por ahí es más contraproducente usar esa vía. Entonces, por ahí si está más familiarizado con la vía femoral, por ahí es preferible seguir con la vía femoral y bueno, con todas las precauciones posibles. La vía humeral la usamos como alternativa, muchas veces en algunos pacientes con patología de la aorta distal y las ilíacas, muchas veces no se puede canalizar por vía femoral, y se prefiere usar la vía humeral, por ejemplo, para evaluar más distalmente la aorta y el nacimiento de las ilíacas, por ejemplo. Entonces, por ahí usamos esa vía como alternativa, ¿sí? Disecciones ya se ha dejado de usar prácticamente, salvo en algunos casos especiales o que necesitemos, por ejemplo, en cirugías híbridas, que hemos compartido, por ejemplo, con el doctor Marín, se puede llegar a realizar, pero se ha dejado de usar. Se prefiere siempre la vía percutánea, tanto femoral como radial. La técnica conocida es una técnica de Sendilger. Eso es importante para nosotros saberla, realizar. Obviamente que es práctica, práctica y práctica, para tomar todo digamos, el coraje para hacerla, porque como decía el doctor Marín, en mis primeros tiempos uno le tenía un respeto a la vía femoral porque es una arteria que sangra y sangra mucho, entonces hay que saberla, digamos, punzar y, bueno, y aprender la técnica es muy importante, es lo primero que uno tiene que saber. Esta técnica fue descrita hace mucho y consiste en una punción directa con una aguja de punción, en la cual una vez que estamos adentro de la arteria, eso lo corroboramos cuando tenemos flujo pulsátil a través de la parte distal de la aguja, introducimos una guía o una cuerda, le llamamos nosotros, que con esa cuerda nos vamos a introducir en la luz del vaso, ¿sí? Una vez que estamos en la luz del vaso y hemos pasado un buen recorrido de la guía, sacamos la aguja y ahí vamos a introducir los catéteres introductores, que son los que quedan, digamos, para después poder abordar con los catéteres específicos para realizar el cateterismo. Acceso femoral. Es importante saber un poco la anatomía. La arteria va por fuera, la vena va por dentro. Es técnica directa, se hace anestesia en el lugar, generalmente es por debajo del ligamento. Lo que nosotros vamos a canalizar es la femoral común, ¿sí? Por debajo, a la altura, digamos, de la ingle, por debajo, digamos, del pliegue. Muchas veces ya se divide la arteria femoral en femoral profunda y en femoral superficial, entonces por eso se debe canalizar sí o sí la femoral común para estar en un lugar seguro, aparte para la posterior compresión, digamos, que realizamos de la hemostasia, una vez que sacamos los catéteres y todo, para poder dar hemostasia y que cicatrice, digamos, la punción, tenemos que tener un plano óseo y justamente ahí está la cabeza del fémur, que eso nos da una buena seguridad para poder comprimir la arteria y evitar el sangrado. Complicaciones del acceso femoral. Generalmente cuando hay un pulso ausente o muy disminuido, quiere decir que seguramente la aorta o las ilíacas o las femorales comunes están con alguna obstrucción, entonces eso obviamente que nos contraindica el acceso y no podemos entrar por esa vía. Si conocemos o sabemos si el paciente ha tenido un procedimiento previo y ha tenido un aneurisma o pseudoaneurisma, también es una contraindicación, no podemos ingresar por ahí. Una cirugía inguinal reciente o una infección inguinal nos contraindica justamente la utilización de la vía femoral. En algunos pacientes que han tenido cateterismos previos o alguna intervención importante y se usa
Es un dispositivo, digamos, para hacer como si fuese un punto extra, un tapón de colágeno que hace hemostasia. En vez de nosotros apretar en forma directa, se coloca este dispositivo, lo que hace es una hemostasia en el lugar, y muchas veces cuando es de poco tiempo, esa hemostasia no es tan segura, y por ahí puede justamente complicarnos el acceso para entrar por ahí. En un cateterismo, por ejemplo, femoral venoso, cuando hay una trombosis venosa profunda proximal, o cuando tenemos un filtro en la vena cava, obviamente que eso contraindica el acceso, no lo podemos hacer. Y si tenemos un aneurisma en la aorta abdominal, también es una contraindicación. A veces, para evaluar justamente el aneurisma, lo hacemos por vía femoral hasta llegar al aneurisma y evaluarlo. No es lo más frecuente, pero muchas veces necesitamos hacerlo. Bueno, el acceso radial. Es importante saber que el acceso radial, nosotros tenemos una doble circulación en lo que es en la mano, ¿sí? Por un lado la arteria radial y por otro lado la arteria cubital. Es importante saber que hay un arco palmar, un arco palmar en el cual, si nosotros cateterizamos la arteria radial, por ahí se puede suplir la irrigación de la mano si es que llegamos a tener algún evento con la arteria radial, para no dejar sin circulación la mano. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que puede llegar a tener? Fácil hemostasia. ¿Por qué? Porque tenemos un plano óseo por debajo de la arteria muy importante, entonces eso nos permite poder comprimir después del cateterismo en forma más rápida. Disminuye las complicaciones porque es una arteria de menor calibre, no hay tanto hematoma muchas veces, no hay tanto sangrado porque la arteria es de pequeño calibre. El mayor confort para el paciente, eso depende del paciente muchas veces, pero sí, es más cómodo que le puncen por ahí en la mano, en el brazo, y no tanto en la pierna, porque por ahí lo deja unos días sin poder hacer una deambulación tranquila. Bueno, esto es menor tiempo de ocupación de la enfermería, sí, por el hecho de que quizás a los pacientes, si nosotros hacemos un acceso radial, muchas veces en el día le podemos estar dando de alta, todo lo contrario en un acceso femoral, que muchas veces lo tenemos que dejar 24 horas en control para evitar el hematoma, el sangrado, entonces es más tiempo, digamos, de internación. Y bueno, un poco que en teoría reduce los costos hospitalarios justamente por esto, por el menor tiempo de estadía muchas veces de los pacientes en el servicio o en la clínica donde se realizó el procedimiento. Tiene limitaciones, sí, como yo les mencionaba anteriormente, es de menor tamaño con relación a la arteria femoral. Sobre todo en las mujeres se produce muchas veces espasmo, o en los pacientes tabaquistas también, cuando uno intenta punzar la arteria, muchas veces se contrae, hace el espasmo y es difícil canalizarla, ¿sí? Tiene una mayor incidencia la oclusión, al ser una arteria tan fina a veces puede ocluirse. Por esto es importante saber realizar, hay una técnica que se llama test de Allen para saber si realmente está permeable la doble circulación de la mano, justamente para no tener una complicación a posterior, que hagamos una isquemia en la mano, que sería muy, muy complicado, ¿no? Contraindicaciones. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Lo que yo les mencionaba anteriormente, el test de Allen negativo, eso significa que cuando uno comprime la arteria radial, la arteria cubital muchas veces no llega a suplir la circulación, y muchas veces comprobando con un saturómetro o con la curva, digamos, del saturómetro, muchas veces esa curva no es la correcta, y eso nos contraindica justamente el poder realizar el cateterismo por vía radial. Lo que yo también les mencioné anteriormente, en la presencia de fístula arteriovenosa para hemodiálisis, obviamente no podemos canalizar, o un paciente, por ejemplo, que está en plan de entrar en diálisis, o un paciente que ya está en diálisis con un catéter previo y que necesitan justamente después hacer un acceso vascular en el brazo, por ahí es preferible no realizar el cateterismo por el brazo, y sí realizarlo por vía femoral, para dejar sin ningún problema, por ejemplo, nos puede pasar, pasamos un catéter, la disecamos a la radial,
o a la humeral, por ejemplo, y ya se les complica para poder hacer, por ejemplo, un acceso para hemodiálisis. Bien. Un poco, esto lo traigo así medio salteadito, pero es para demostrarles o para que ustedes sepan que para canalizar las arterias tenemos distintos catéteres, distintas formas de catéteres. No es lo mismo la coronaria derecha que la coronaria izquierda. Entonces, nosotros en el servicio podemos disponer de diferentes tipos de catéteres en los cuales nos va a servir para las diferentes arterias, para la diferente disposición por ahí que pueden llegar a tener las arterias. Entonces necesitamos tener un pool de, digamos, de catéteres para poder canalizarlas, ¿sí? Acá arriba a la izquierda están los catéteres Hutchins de izquierda, justamente de left, que vienen en diferentes tamaños, ¿sí? 3,5, 4, 5 y hasta 6. Eso depende también del tamaño de la aorta. Por ahí nos ayuda a dar una idea de qué tamaño puede llegar a necesitar para poder canalizarla sin ningún problema en la coronaria izquierda. Y los Hutchins de derecha, o right, que como ven es totalmente diferente la forma, ¿no? La forma que tienen es totalmente diferente. Justamente esto está pensado para un mejor acceso y un más fácil acceso a la arteria, ¿no? Y también tienen diferentes valores, 3,5, 4, 5 y hasta 6. Y hay otros catéteres especiales que también son para canalizar las coronarias, llamados Amplatz, que también se diferencia de Amplatz izquierdo y de Amplatz derecho. También por ahí hay disposiciones muy bajas o muy altas de las coronarias, entonces necesitamos por ahí una angulación un poco mayor para poder canalizar el ostium y poder hacer el estudio. Bueno, acá un poco también para ilustrar lo mismo, los Hutchins tanto de derecha como de izquierda y los Amplatz de derecha e izquierda. Bueno, un poco tedioso es esto de lo que se llaman proyecciones angiográficas. Yo les mencionaba al comienzo de la charla que nosotros, para poder realizar el estudio, cuando nosotros evaluamos el estudio, la imagen que uno ve, que es un video, lo ve en 2 dimensiones. Entonces nosotros necesitamos hacer varias proyecciones, varias angulaciones, para justamente darnos una idea tridimensional de las arterias, y poder dar un mejor detalle o una precisión mayor, digamos, de las obstrucciones que evaluamos, ¿sí? Bueno, acá, de acuerdo a la angulación que uno pueda llegar a realizar, es quizás los sectores que mejor podemos llegar a ver. Tenemos las oblicuas anteriores izquierdas, generalmente las usamos para ver la coronaria derecha, ¿sí? Después tenemos angulaciones tanto craneales como caudales. Ya un poco después les voy a mostrar con algunas fotos del equipo, como para que más o menos entiendan un poquito de qué estoy hablando. Y del lado izquierdo es la oblicua, digamos, diferente, es oblicua derecha muchas veces, para evaluar la coronaria izquierda. Después hay otras angulaciones, obviamente. Lo que yo les muestro acá, esta graduación, obviamente que es algo muy relativo, es lo que todos los libros lo van a describir, 30 grados, 15 grados, 20 grados, pero muchas veces depende también del servicio, digamos, de la anatomía del corazón, de las arterias, porque no es lo mismo en una mujer los 30 grados que en un hombre, por ejemplo, y en un hombre, por ejemplo, con sobrepeso o obeso, porque muchas veces la anatomía es un poco más diferente. Entonces, las angulaciones muchas veces nosotros la usamos, pero quizás no tan específica como dice el libro, sino más bien angulándolo de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a qué sector queremos ver con mayor detalle, ¿no? Oblicuo anterior izquierda. ¿Qué significa esto? Nosotros, bueno, acá tenemos la mesa donde se acuesta el paciente con su cabecita para este lado. Este es el angiógrafo, el tubo de rayos está por debajo y el intensificador, que es a donde se reciben los rayos, está por arriba, ¿sí? ¿Esto qué significa la oblicua anterior izquierda? Que el intensificador se mueve a la izquierda del paciente, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir, generalmente es la primera proyección para ver la coronaria derecha.
para verla toda desplegada, nosotros usamos este tipo de angulación. ¿Sí? Acá justamente una imagen estática que muestra una oblicua anterior izquierda, se ve toda la parte proximal y media, muy bien desarrollada de la coronaria derecha, y se puede ver algo a nivel distal, pero hay otras proyecciones que usamos también. Oblicua anterior derecha, generalmente la usamos para la coronaria izquierda, la podemos usar también en la coronaria derecha, nos permite ver por ahí sectores distales de la coronaria derecha, entonces muchas veces podemos llegar a usarla. Y como les explicaba, el intensificador del angiógrafo está el lado derecho del paciente, ¿sí? Esta angulación es 30-35 grados aproximadamente. En la coronaria derecha, como les decía, se puede usar esta oblicua y es justamente para ver la parte distal, ¿sí?, de la coronaria derecha, justamente la descendente posterior, el tercio distal y las ramas posterolaterales. Hay una angulación lateral, yo bueno, no le saqué la foto al angiógrafo, pero el intensificador es como que se pone de un costado, digamos, del paciente, casi a nivel horizontal, y en la cual nos permite ver justamente el tercio medio de la coronaria derecha, ¿sí? Todo bien, bien desplegado, entonces por ahí sacamos algunas ramas que por ahí no nos permiten ver en las otras proyecciones. Coronaria izquierda, como les decía anteriormente, la oblicua anterior derecha es la que más usamos. Después tenemos diferentes angulaciones. Cuando el intensificador se va hacia los pies del paciente, le llamamos oblicua derecha con angulación caudal. Esto nos permite ver muy bien la arteria circunfleja, ¿sí?, que es toda esta bien desplegada con todas sus ramas. Nos permite ver también la descendente anterior, en la porción proximal prácticamente, y muy bien desplegada, como le decía, la circunfleja proximal y bueno, media y distal también. Esta es la proyección que yo recién les mencionaba, oblicua derecha con angulación caudal, ¿sí? El intensificador se va a la derecha del paciente y hacia los pies un poco. Oblicua anterior derecha craneal. Esta también la usamos mucho en la coronaria izquierda, obviamente nos va a permitir ver mucho más desplegada la descendente anterior, ¿sí? Acá está. Todo esto es la descendente anterior, con sus ramas septales, que son como un peine, para así decirlo, ¿sí? Y las ramas laterales que están más hacia posterior. Y, Y también vemos la circunfleja, también su porción distal, podemos llegar a ver acá en este tipo de oblicua. Una oblicua anterior izquierda con angulación craneal nos va a permitir ver todo lo que es la descendente anterior proximal y media y sus ramas diagonales, perdón. Como les decía anteriormente, el intensificador del angiógrafo se va hacia la izquierda del paciente y hacia la cabeza del paciente. ¿Sí? Esto sería un poco una proyección en esa angulación, como les mencioné anteriormente. Se ve, a ver, no sé si se ve el puntero, ahí está. Se ve toda la descendente anterior, ¿sí?, y ramas diagonales bien desplegadas. También se puede ver circunfleja proximal y distal. Bueno, mencionábamos al principio que también podemos ingresar a las cavidades cardíacas, y en un cateterismo izquierdo, justamente, aparte de evaluar las arterias coronarias, evaluamos un poco el ventrículo izquierdo, ¿sí? Nosotros, al ingresar al ventrículo izquierdo, podemos registrar presiones, tanto intraventriculares como después de la salida en retirada. Eso nos permite por ahí evaluar, por ejemplo, en lo que es una estenosis aórtica, el gradiente pico a pico, que eso nos va a permitir ver el grado de severidad de la estenosis. Pero bueno, también nos permite realizar una mirada general, digamos, del ventrículo para ver cómo se mueve, si bien es algo subjetivo, pero muchas veces concuerda o medianamente concuerda con un eco Doppler, en el cual el eco Doppler ve muy bien la motilidad, ¿no? Entonces, nosotros también podemos llegar a ver lo que es motilidad en el ventriculograma.
Para esto usamos un catéter especial que se llama pigtail o cola de chancho, que tiene esa circunferencia, justamente para tratar de no dañar el ventrículo, y aparte es multiperforado, o sea, tiene una perforación proximal y a nivel de la curvatura también, entonces eso nos permite hacer una inyección más global y poder ver el ventrículo en toda su... en toda su contracción, ¿sí? Después ahí lo voy a mencionar, qué paredes podemos llegar a ver del ventrículo izquierdo. Estas son unas imágenes para ver cómo se ven diástole y cómo se ven sístole, ¿sí? Esto nos sirve nosotros después en la workstation del equipo, podemos llegar a sacar fracción de eyección, ¿sí? En la telediástole y telesístole, entonces uno puede comparar, el equipo lo hace prácticamente automático, ¿no? Pero se puede llegar a comparar cómo es en forma estática, cómo está la diástole y cómo está la sístole, y ver realmente la fracción de eyección, ¿sí? No es el método gold estándar, pero nos da digamos, un panorama para saber cómo está el ventrículo. Como les decía, ¿qué información nos puede dar? La contracción global y un poco la segmentaria, sacar fracción de eyección, ver la competencia de la válvula mitral sobre todo, y si hay alguna comunicación interventricular. Obviamente que no es lo más específico, pero bueno, uno puede tener algún tipo de información que nos va a servir para posterior. De acuerdo a las proyecciones, a las oblicuas, son los segmentos que vamos a ver en el ventriculograma. De la oblicua anterior izquierda vemos el segmento septal y posterolateral, y en la oblicua anterior derecha vemos la cara anterior, el ápex o la cara apical y la cara inferior. Entonces uno haciendo esas dobles proyecciones nos da un sentido global de cómo es la contracción del ventrículo. Un poco un dibujo, cómo se ve una contracción normal, cómo se puede llegar a ver una equinesia y cómo es una hipoquinesia, que es la poca contracción general que tiene a veces el ventrículo. Esa información la podemos ver por hemodinamia también. Bueno, va a llegar lo más interesante y lo más lindo de la charla, yo creo, en líneas generales. Por ahí los conceptos son un poco aburridos, un poco específicos para lo que es la especialidad, pero muchas veces es bueno ver las imágenes, y viendo las imágenes uno puede más o menos con lo que escuchó ir relacionando, ¿no? Bueno, acá en este estudio es un estudio diagnóstico en el cual hemos cateterizado la coronaria derecha, ¿sí? Con un catéter Hutkin derecho. Acá podemos ver, esto es una oblicua anterior izquierda, en la cual vemos todo su tercio proximal, el tercio medio y el tercio distal. Acá ya, con esta sola proyección ya nos da una idea de que puede ser una dominancia derecha por el hecho de que tiene desarrollada la descendente posterior, y las pósteros ventriculares y laterales son del lado derecho. Del lado izquierdo, acá vemos en una oblicua anterior derecha, vemos lo que yo les mostraba anteriormente, el tronco de la coronaria izquierda, ¿sí? Y sobre todo, bueno, la descendente anterior bien desplegada acá por arriba, y la circunfleja que acá parece tener un tamaño muy pequeño, entonces ahí ya no podemos hablar de que la dominancia es realmente derecha. Bien, esta es una angulación oblicua anterior derecha con angulación craneal, ahí vemos bien desplegada la porción media de la descendente anterior, en un paciente que no tiene, digamos, patología significativa, ¿no? Es más que nada para mostrarles cómo vemos un estudio diagnóstico en un paciente normal. Y acá para mostrarles el ventriculograma, ¿sí? Que podemos ver ahí cómo se contrae todo. Esto es en un oblicuo anterior derecha, en el cual vemos toda la cara anterior, el ápex y la cara inferior, ¿sí? Obviamente para nosotros es una muy buena contractilidad y una fracción de eyección normal, seguro. Bueno, acá en la coronaria izquierda, este es un oblicuo anterior derecha con angulación caudales, para ver un poco desplegada la circunfleja, la coronaria izquierda, la circunfleja, ¿sí? Un poco también vemos la descendente anterior.
Bueno, acá también otra proyección, esto es una oblicua anterior derecha. Perdón. También, acá, bueno, acá nosotros, esto no lo mencioné, pero hay algunos pacientes que nosotros observamos muy bien este tercio medio, en el cual muchas veces es como que al hacer la sístole, el ventrículo es como que la comprime un poco la arteria. Eso nosotros le llamamos puente muscular, muchas veces es muy frecuente verlo sobre todo en pacientes femeninas y jóvenes, que tienen las coronarias normales y tienen este puente muscular que muchas veces confunden con la sintomatología del dolor del Angor, digamos, del dolor precordial, ¿no? Bueno, acá traigo a colación este otro estudio. Acá lo interesante ver justamente que es la coronaria derecha, pero pasa algo, ¿no? Acá no se la ve. Esta es una oclusión de la coronaria derecha, o sea, una obstrucción del 100% en su tercio proximal. ¿Sí? Lo que sí vemos que tiene mucha ramificación, o sea, eso ya un poco nos habla de que seguramente no es un evento agudo, lo más probable es que ya es algo crónico, ¿sí? Pero bueno, acá vemos que la lógica forma de C que nosotros le vemos en la oblicua derecha no está, ¿no? Entonces, vamos a evaluar la coronaria izquierda. Y en la coronaria izquierda, ¿qué vemos? Vemos que hay una circulación colateral, y acá esto que se ve al final es justamente la circulación colateral hacia la coronaria derecha, ¿sí? Muchas veces en oclusiones crónicas, pacientes que quizás han sido asintomáticos, con síntomas muy banales, llegan tarde a la consulta y llegan con este árbol coronario, ya con una obstrucción crónica, y lo que se ve es justamente la circulación colateral que hecha por el lado izquierdo, le da toda la circulación a la parte distal de la coronaria derecha. Bueno, este es el mismo paciente, acá veíamos la descendente anterior, esto es una oblicua anterior izquierda con angulación craneal, justamente para ver la descendente anterior en todo su recorrido proximal y medio, ver las diagonales. Acá, lástima que no lo puedo parar, pero si ustedes llegan a ver, ven ahí como una disminución del calibre normal que uno ve de la coronaria. Esa es la descendente anterior, ahí tiene una obstrucción severa, ¿sí? Casi subtotal, un 95%, ¿sí? Y obviamente que el paciente entró con Angor, y seguramente el Angor es por esa obstrucción, ya que la obstrucción crónica seguramente no es digamos, el evento agudo, sino que fue avanzando la placa y se hizo tan severa que obviamente que generó el dolor precordial, y entonces por ese motivo el paciente, digamos, estuvo internado. Bueno, acá les traigo también para mostrarles en qué consiste una angioplastia coronaria. Este es un paciente, este es otro paciente, no es el mismo, que cuando cateterizamos la coronaria derecha, vemos que en su tercio medio tiene una disminución de su calibre hasta su tercio distal, es una obstrucción muy segmentaria, larga, muy severa. Entonces, es pasible, digamos, para nosotros de poderle angioplastiar y ponerle stent, ¿no? Nosotros en el procedimiento ingresamos una guía, una guía 0,014, es un alambre muy, muy finito, que nos permite recorrer toda la arteria hacia distal, y después sobre esa guía avanzamos lo que nosotros llamamos catéteres balones, que son los que hacen la predilatación de la arteria. Es importante que se haga una predilatación en las obstrucciones, porque muchas veces cuando avanzamos un stent, como es algo metálico, puede justamente quedar agarrado, obstruido ahí en la obstrucción, entonces no la vamos a poder colocar. Entonces, siempre es preferible hacer predilataciones en todo, digamos, el recorrido de la obstrucción, para posteriormente poder colocar los stents. Acá nosotros en este paciente hemos colocado 2 stents, por el largo de la lesión, con un solo stent no íbamos a poder cubrir toda la lesión, y así quedó el resultado final. ¿Sí? Volvió a tener su calibre normal la arteria, con 2 stents farmacológicos. Bien, y
ya como para ir redondeando un poco esta generalidad así importante, quería traer un poquito otras cosas que hacemos no tan solo en las coronarias, sino que también podemos llegar a hacer justamente, como mencionaba al principio de la charla, a nivel valvular también nosotros hacemos tratamientos. Si bien es un tratamiento, digamos, un poco híbrido, porque lo hacemos con todo un equipo, cirujanos cardiovasculares, cardiólogos ecocardiografistas, bueno, nosotros los hemodinamistas. ¿Por qué el ecocardiograma? Porque necesitamos hacer un transesofágico justamente para tener una vista de la válvula, ¿sí? El cirujano vascular, obviamente que nos va a estar apoyando en los accesos vasculares. Los introductores que vamos a usar son introductores de mayor calibre, entonces necesitamos tener una buena hemostasia posterior, entonces generalmente este procedimiento se hace con disección directa de la arteria femoral, obviamente, y punción directa hacia la arteria, y bueno, y ahí podemos avanzar el dispositivo. Previo a eso, obviamente que se realiza varias cosas. Yo acá les muestro, acá estamos desde la aorta con un catéter pigtail, justamente para evaluar dónde está la válvula aórtica, ¿sí? Controlada también por transesofágico. Tiene puesto también un catéter de marcapaso, eso es muy importante porque el marcapaso nos va a ayudar justamente en la terapéutica del paciente para hacer primero la valvuloplastia y después la implantación de la válvula. Otro aortograma con el pigtail, estamos buscando la angulación correcta para alinear lo que son los senos coronarios de la aorta para poder disponerla e implantarla de la mejor manera posible y en la posición justamente que debe ir la válvula, ¿no? Bien, acá les muestro que hemos atravesado la válvula y estamos en el ventrículo y estamos haciendo lo que nosotros llamamos valvuloplastia, es el inflado de un balón en el cual permite que esa obstrucción que tiene la válvula pueda abrirse un poco y poder dejar entrar el dispositivo y poder implantarlo correctamente. Bueno, acá ya estamos con el dispositivo, es una válvula aórtica percutánea, en la cual después de hacer la valvuloplastia y todas las mediciones posibles para poder implantarla, avanzamos el dispositivo y se la va liberando por sectores, ¿sí? Primero el sector proximal y después el sector distal, ¿sí? Bueno, y acá, a ver, sí, acá ya está la válvula implantada, ya está desplegada el dispositivo en el cual estaba anclado y ya está puesta en el paciente. ¿Sí? Ahí vemos la indemnidad, por ahí no es la mejor manera, sino que gracias al ecodoppler transesofágico podemos evaluar si hay leaks o si hay pérdidas perivalvular, si hay insuficiencia, si quedó con alguna insuficiencia la válvula, ¿sí? Por eso es muy importante trabajar en equipo y trabajar en forma coordinada, ¿no? Esto es una cirugía de altísimo riesgo, pero que con muy buenos beneficios y muy buena aceptación del paciente, ¿no? Y obviamente que en el corto plazo se puede ir de alta el paciente a su casa. Bueno, fue un poco rápido, un poco así salpicado, pero bueno, quería que algunos conceptos queden un poquito claros. Obviamente que hay mucho más para mostrar, yo quería por ahí mostrar también lo que hacemos en aorta, en lo que es endoprótesis, pero bueno, a razón del tiempo y por ahí para que no sea tan tedioso tampoco lo quise mencionar tanto. No, estuvo perfecto, Edgardo, estuvo una hora de reloj clavado. Bueno. Estuviste impresionante porque realmente no es un tema fácil de abordar, es un tema que si no te interesa la cardiología puede llegar a ser hasta Sí, aburrido. y ser aburrido, en realidad, Pero tedioso. realmente estuvo muy bueno, verdaderamente. ¿Sabes qué quiero? Salí de compartir páginas y te vemos grande. Sí, bueno. Mientras tanto, hasta que la gente piensa algunas preguntas, te voy a pedir que me hagas un cuento.
Cuantito corto. ¿Mm? Salí de A ver, compartir pantalla. ah, ya la vi. No la había visto. Ah, ahora están, bien. Ahí estamos. Sí. Te voy a pedir que me hagas un cuento corto, pero quiero un cuento que diga lo siguiente. Yo soy un médico en el interior que tengo un paciente con supradesnivel del ST en cara anterior que lleva 1 hora y quiero que llegue a tu hemodinamia y yo quiero que me digas vos, ¿qué tengo que hacer como médico del interior? ¿Cómo lo recibís vos y qué le haces vos cuando lo recibís? ¿Y en qué momento lo metés a sala de hemodinamia? Y si encontrás, ¿qué encontrás y cómo lo tratás? Podés escribir un Bien. libro, ya lo sé, yo entiendo que podés escribir un libro, pero yo te pido que lo hagas en 2 minutos. Bien, sí, obviamente que el interior es difícil, ¿no? Para justamente este tipo de pacientes, más que nada Pero por el tiempo. por eso el cuento, Nosotros, por eso el cuento quiero que me lo hagas. Si fuera fácil, el cuento no tendría sentido. Ya hemos abordado este tema, ya hemos abordado cuando se vio cardiopatía isquémica, Ujú. pero yo quiero que ahora le hagas todo el cuento hasta el final. Bien. Por la característica que usted nombra, es un paciente ideal, porque recién está con 1 hora, digamos, de dolor, de supradesnivel. Estamos en un tiempo bastante bueno para poder tratarlo por vía hemodinamia. Obviamente que el médico del interior lo primero que hay que hacer es tratar de agilizar el tiempo de derivación, pero se puede ir haciendo algún tratamiento previo, por ejemplo, carga de clopidogrel, aspirina. Es importante que tengan la aspirina el paciente, Decime ¿sí? cuánto es, qué significa una. Yo soy un médico que hago pediatría en el interior. ¿Qué es Bien. una carga de clopidogrel? El clopidogrel viene en una presentación de 75 miligramos, ¿sí? Nosotros, para que sea más rápida, digamos, la antiagregación, necesitamos la carga de 300 miligramos, ¿sí? Entonces son 4 comprimidos juntos. En algún tiempo se hablaba hasta de 600 miligramos, pero se vio que en realidad no había tanta diferencia, más había mayor sangrado dándole mayor dosis de clopidogrel, así que estándar es 300 miligramos, o sea, 4 comprimidos. Yo sé que en el interior muchas veces no hay esa medicación, así que básicamente aspirina, 200 miligramos de carga, o sea, 2 comprimidos de la aspirineta tradicional. En algunos casos, si tienen ¿Y qué pasa, heparina y qué pasa si le doy una valla aspirina? Si 500, a la miércoles. y si no tenés otra cosa, le tenés que dar. Es así, es así. Es preferible darle y que no darle en realidad. Eh, No, porque a ver, si, antes de tener 2 de 100, por ahí todo el mundo tiene una aspirina de 500 sí, y de más no pasa nada. El tema es no, el de no. menos. Claro, exactamente. Entonces, por ahí prefiere uno pecar un poquito de más y no de menos. Incluso eso nos puede dar un poco una ganancia de tiempo, porque muchos pacientes en la fase aguda responden muy bien a la aspirina y más que nada al clopidogrel. Entonces, por ahí nos va a dar un poquito de tiempo para que, por ejemplo, va a calmar un poco el dolor seguramente, quizás el supradesnivel baje un poquito y va a dar tiempo hasta que llegue. Normalmente del interior son 2, 3 horas mínimo hasta llegar al servicio. Nosotros, bueno, tenemos el servicio 24 horas, o sea que apenas nos llaman, nosotros estamos en el servicio, llega el paciente. Muchas veces nos ha pasado que nos llaman del interior, por ejemplo, de Tinogasto, de Andalgalá, llaman para derivarnos el paciente y nos ha pasado que calculamos más o menos el tiempo y nosotros estamos ya listos antes que llegue el paciente. Y preferimos directamente entrarlo a la sala de hemodinamia y no dejarlo, por ejemplo, en la unidad coronaria, prepararlo ahí, sino que directamente la puerta balón que le llamamos nosotros es muy importante para salvar el músculo cardíaco, sobre todo en un paciente con un infarto. Entonces, cuanto más rápido sea la intervención, más beneficio va a tener el paciente, ¿sí? Explica Entonces, el concepto de puerta balón, que es muy bueno. el puertabalón significa desde el inicio de los síntomas hasta que ingresa al servicio de hemodinamia y estamos adentro nosotros abriendo la arteria, ¿sí? Con un balón, obviamente, por eso lo llamamos puertabalón. Entonces, cuanto menos sea el tiempo, más rápido y mejor va a evolucionar el paciente, ¿sí? Y quizás va a tener menos complicaciones muchas veces, menos insuficiencia cardíaca,
menos arritmias, o sea, menos complicaciones. Entonces, es muy importante por ahí mandarlo, derivarlo con mucha rapidez al paciente, ¿no? Otro concepto por ahí para que lo tengan en cuenta, a veces está bien que le hagan heparina, por ahí si no tenés otra cosa, la heparina puede servir, no es lo mejor, pero puede servir. Un bolo de heparina Bueno, nos puede ayudar. lo que pasa es que una aspirina tiene cualquiera. Sí, Entonces, sí, sí, hay, la a ver, aspirina es la qué base. es mejor? ¿Qué es mejor? El Y clopidogrel. la aspirina. El clopidogrel. Después tenemos la aspirina y bueno, heparina en algunos, porque ¿qué nos ha pasado? Que hay pacientes que están en un hospital en el interior, en Andalgalá, por ejemplo, y ellos ya más o menos tienen su manejo y ya a nosotros nos mandan ya con el bolo de heparina, con la aspirina y con el clopidogrel. Aquella más bolo de París. Se hace 5.000 unidades o 1 centímetro de la heparina sódica, ¿sí? Directamente por vía venosa, ¿sí? Entonces eso nos da un tiempito como para eh, tenerlo un cierto rango de anticoagulación al paciente y quizás nos puede ayudar también en la intervención. Sé que no disponen de fibrinolíticos en el interior, es muy difícil a veces conseguirlo por los costos, pero Bueno, también es una alternativa. ese tema se trató mucho en la clase del doctor Bisuti. Eh, yo creo que hay que hacer una movida. Yo soy un convencido, yo se lo dije ahí, lo digo acá y lo voy a decir a donde me pare, que los médicos jóvenes como vos, como Bisuti, como toda esa gente, tienen que hacer una cruzada para que cada hospital del interior tenga su ampolla de fibrinolítico en la Sí, heladera. sí, Y sí, que sí. cuando se esté por vencer se cambie y que se instruya a los médicos de cómo hacerlo para aumentar esa ventana puerta balón, como has dicho vos. Me parece que es la Tal única cual. manera de que eso nos dé tiempo en una geografía que nos ayude. Exactamente, Que todo exactamente. cuesta mucho, que llegar a la capital cuesta mucho, que cruzar cuestas y todo eso. Sí, tal cual. Bueno, tengo otro concepto que quiero que me cuentes. Eh, Háblame de vaso responsable. Mm. ¿Qué querés, a qué llamás vaso responsable y cómo un médico en el interior puede llegar a interpretar lo que es un vaso responsable? Porque ya Muy hemos buena tenido pregunta. yo me baso en lo que ya hemos aprendido, que es Ujú. la clase de Julio Bisuti, y ahora es como que termina de la cosa de cerrar. Háblame de vaso responsable. Bien, obviamente que en un infarto, en un evento agudo, tenemos una arteria que se nos ocluye, que se nos tapa, ¿sí? Y la manifestación en el electrocardiograma, obviamente que nos va a guiar hacia qué arteria podemos pensar que está obstruida, ¿sí? El vaso responsable es la arteria que está ocluida justamente y la que provoca el infarto. Por ejemplo, en las derivaciones precordiales, cuando tenemos un supradesnivel desde B1 hasta B4, B5, B6, generalmente es la arteria descendente anterior, o sea, de la coronaria Bien, izquierda. es exactamente eso quiero Eh, que diga. entonces, obviamente que es una de las arterias que mayor cantidad de músculo irriga, entonces es jodida la descendente anterior. La Después, por hacedora de ejemplo, viudas. exactamente, así le llaman. Después tenemos, cuando hay un supradesnivel en lo que es derivaciones de cara inferior, que son D2, D3 y ABF, pensamos en la coronaria derecha, como yo les explicaba anteriormente, que irriga la parte inferior del ventrículo izquierdo y también el ventrículo derecho. Entonces, pensamos justamente como eso ve la parte inferior del corazón en las derivaciones del electrocardiograma, pensamos justamente que esa arteria se ha ocluido y es la arteria culpable, digamos. Hay pacientes que en vez de la derecha es la circunfleja, bueno, pero eso lo vemos justamente ahí en la sala de cateterismo. Pero como concepto básico es eso, derivaciones precordiales desde B1 hasta B6 es descendente anterior y cuando son derivaciones de cara inferior generalmente es la corona de derecha. O incluso en pacientes que empiezan con dolor de pecho y se bloquean, que yo les explicaba ahí que justamente la derecha está implicada en el sistema eléctrico y
muchas veces hay un infarto de la coronaria derecha que justamente provoca el bloqueo. Entonces, Ese es el peligro de ojo, la coronaria derecha, que te mata por otra causa, ¿no? exactamente, No por disfunción del exactamente. músculo, sino porque te mata por bloqueo. Por bloqueo, por la parte eléctrica, te termina haciendo bloqueos AB completos y paro cardíaco, y bueno, obviamente no lo sacas más al paciente. Yo tengo dos preguntas más antes de darle al panel amplio que tenemos hoy. Angiográficamente, oclusión completa y oclusión parcial. Háblame un poco de eso. Háblame, es más, Sí, para ser específico, oclusión aguda y oclusión crónica. bien. Yo ahí les había mostrado un caso de Porque lo que es la oclusión mostraste crónica. una oclusión aguda y Crónica. mostraste una oclusión crónica, pero quiero que la muevas más, que muevas más en el área. La oclusión aguda es el infarto, o sea, la oclusión que es trombo, es plaqueta, es todo, digamos, que ocluye el vaso en su totalidad y obviamente deja toda esa zona posterior sin irrigación y, bueno, provoca el infarto. La oclusión crónica es justamente esto, es más bien, no plaqueta, sino más bien calcio, colesterol que se va acumulando y ha tapado quizás en forma paulatina, no en forma brusca. Por ahí en la oclusión aguda, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hay una ruptura de la placa, quizás es una obstrucción leve, llamamos de un 20-30%, pero claro, un evento hace que se rompa esa placa, se llena de plaquetas, de coágulos y termina tapando agudamente. Eso es una oclusión aguda. La crónica es la que es dura, la que es vieja y la que generalmente nosotros angiográficamente vemos circulación colateral, que le llamamos, dada por otra zona, digamos, por otras ramas de las arterias. Bueno, última pregunta por mi parte. Quiero que me hables de stent. No hablaste una palabra de stent. Quiero que me hables de tipo de stent, cómo son los stent modernos, a qué llamas stent con drogas, qué diablo es eso, que todos los médicos escuchan y por ahí no todos lo tienen claro. Y quiero que me hables un poquito de balón con droga también, que también los médicos Ok, están empezando a escuchar y que por ahí no tienen en claro qué es. bien. Un stent básicamente es una malla de metal, un Un rulero. cilindro, un rulero exactamente como para graficarlo, ¿sí? Enrejado, digamos así, que viene todo comprimido en un baloncito, ¿sí? Puesto sobre un balón. Nosotros cuando llegamos a las obstrucciones, inflamos ese balón y ese stent se despliega y queda pegado a la pared del vaso, ¿sí? Eh, Existen diferentes tipos de stent. Los primeros que aparecieron son los ya casi dejados de usar, los stent metálicos. Esos stent metálicos eran la mallita sola, ¿sí? En la cual uno, donde tenía la obstrucción, abría y la colocaba. Con el correr del tiempo se vio que esos stent muchas veces se restenosaban, o sea, se volvían a obstruir. Entonces, con el avance de la tecnología en lo que es cateterismo, empezaron a aparecer los stent farmacológicos. ¿Qué significa? Que a esa mallita de metal, ¿sí?, se le ha cubierto con un medicamento, un polímero, digamos, que cuando uno lo hace poner en contacto, cuando lo dilata y lo pone en contacto con la pared del vaso, en esa región, digamos, se va absorbiendo un medicamento, que generalmente son citostáticos, entonces lo que permite es que no avance ninguna placa y se mantenga permeable el vaso por mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Hay diferentes generaciones, digamos, de stent farmacológicos. La primera generación que ya no lo usamos, digamos, depende de la droga, digamos, que empezaron a investigar. Los stent nuevos, de tercera, cuarta generación, andan muy bien, tienen una larga sobrevida, tienen bajo porcentaje de restenosis, de oclusión aguda, entonces han venido a revolucionar el tema coronario. Y los balones farmacológicos, yo les mostraba ahí cuando antes tenía la obstrucción, había un globito que se iba inflando y eso nosotros le llamamos balón. Hay balones para coronaria, hay balones para vía periférica, para arterias periféricas, como la de los miembros inferiores, que ese mismo balón, un poco el concepto del stent también, le han agregado un polímero justamente a ese balón.
en todo su recorrido. Entonces, cuando uno infla el balón, ese polímero se pega a la pared del vaso y se libera, y hace un efecto muy parecido a lo que es el stent farmacológico, nada más que sin dejar nada de metal en el medio. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que el metal por ahí tiene un mayor porcentaje de restenosis que el balón, o por ahí se puede, cuando uno dilata de más un stent, porque tiene hasta cierto diámetro, digamos, radial, que uno lo puede dilatar, muchas veces terminamos quebrando a veces esa mallita de metal, y obviamente que ahí surgen algunos problemas. Entonces el balón obviamente que nos da esa seguridad. Y para complicártelo un poquito más, háblame de los estén evanescentes. Bien, que en nuestro medio prácticamente lo hemos dejado de usar. Son esos estén que tenían un polímero que no era metálico, sino más bien un polímero que, como si fuese una droga, que se iba disolviendo en la pared del vaso, y era como que no existía el estén. No ha tenido mucho éxito. ¿Lo dejamos de usar por falta de éxito o por caros? Yo creo que los dos. Yo creo que los dos. Más por lo caro, pero también lo poco que lo hemos usado nosotros en el servicio no nos ha convencido, digamos. Es como que hemos tenido un cierto porcentaje de restenosis, oclusiones agudas, entonces como que no nos generó demasiada confianza, entonces preferimos seguir usando los stents farmacológicos de tercera o cuarta generación que están comprobados ya de años que andan muy bien. Te mentí y te voy a seguir preguntando porque es un tema que me... ¿Qué ves para el futuro en la cardiopatía isquémica? Y para el futuro yo creo que cada vez nos estamos metiendo más en el terreno de los cirujanos. Sí, ya lo sé, gracias por mí. Pero no, yo creo que se ha avanzado mucho, se ha perdido mucho miedo, yo creo también que eso por ahí... Vos sos muy joven, pero yo he visto tantas cosas malas hechas por hemodinamia, que hoy en día estar tranquilo, a ver, no hace mucho, yo soy viejo, pero no soy tan viejo. Mis primeros años hacíamos stand-by en una angioplastia. Sí, O sea, sí. se hacían angioplastias coronarias con una bomba armada al lado. Sí, tal cual. Yo no soy tan viejo, soy viejo. Y hoy en día ni nos enteramos cuando ustedes trabajan. Tal cual. Es increíble lo que se ha mejorado. Y cosa que es Sí, sí. bárbara. No, y aparte la tecnología y por ahí los equipos que tenemos que nos permiten ver No, el quizás perfil de los catéteres. todo. Yo participé en el primer estudio, no participé, estaba afuera porque era recontra joven, en el estudio, en un super mega clínica en Córdoba, que el primer estudio el paciente salió parapléjico, porque se llevaron puesto la Adamkiewicz, la arteria, la arteria ¿cómo es? De la médula espinal. O sea, imagínate cómo han mejorado el perfil de los catéteres, eso que mostraste, son una maravilla Sí, sí, los catéteres hoy. cada vez se baja mucho el tamaño, el perfil, entonces permite una mejor, digamos, navegabilidad, digamos, adentro del vaso. Y como le decía, le hemos quitado mucho terreno porque hasta nos animamos a los troncos con bifurcación, son angioplastias muy complejas, pero que, como decía usted, antes necesitábamos tenerlo al cirujano ahí cerca porque se nos podía complicar mal y terminábamos en una cirugía cardíaca, abriendo el corazón para poder salvar al paciente. Ahora prácticamente no tenemos ese miedo y nos animamos a muchas intervenciones muy complejas con buen éxito, ¿no? Un buen porcentaje de éxito. Bueno, la última, en serio, esta sí, la última mía, es tratamiento específico, ¿no? No me guitarrees, no, específico para salvaguardar el stent que has puesto en una DA, en esa DA que abriste, en un tipo agudo, o decís, bueno, hay que hacer esto por tanto tiempo. Perfecto, buena pregunta porque muchas veces nosotros los pacientes del interior por ahí es difícil continuar el seguimiento. Lo ideal es hacer un seguimiento... La doctora Genaro te mandó esa DA, ese paciente con miedo que te lo mandó, le resolviste y te lo devolvió. Está bien. ¿Qué le decías a la doctora? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora en más?
Bueno, el tratamiento básicamente para un paciente ya angioplastiado es mantener el clopidogrel en una dosis de 75 miligramos al día, la aspirina 100 miligramos Está día, bien, ¿por cuánto tiempo, Edgardo? el clopidogrel un año y medio, básicamente dos Ah, años. cada vez la lleva más lejos. Eran tres Sí, meses, después 6 meses, después un año, ahora un año y medio. sí, antes en ¿Por qué no dicen por vida? No, yo te lo creo, pregunto en serio, perdón. yo creo que tiene que ver también del tipo de paciente que tenemos, porque si tenemos un paciente angioplastiado, pero que además tiene, por ejemplo, hemorragia digestiva, tiene Claro. alguna otra cosita, bueno, hay que evaluarlo bien. Pero no, preferimos mantenerlo por lo menos al clopidogrel un año, año y medio, depende del paciente, digamos, de la adherencia al tratamiento, porque es un medicamento que está últimamente bastante costoso. La aspirina es fundamental, esa es de por vida, la aspirina 100 miligramos sí o sí. Y obviamente Las tratamos, estatinas, estatina sí, sí, contame del asunto de los dosis de estatina, porque cada vez más uno ve dosis monumentales de sí, estatina estrafalaria las dosis que... y estrafalaria y por cuánto tiempo esas dosis para no quedar el paciente con una coronaria lisita pero un hígado chiquito. Tal cual. Quizás los primeros 30 días nosotros hacemos una dosis de ataque entre 40 y 80 miligramos de atorvastatina, por ejemplo. Yo en mi consultorio prefiero usar 40 miligramos, me parece que es la dosis Se más tolera tolerable. horrible. Sí, 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 sí. Hay pacientes que no la toleran y hay que bajarle la dosis, incluso cambiar quizá la estatina buscando alguna que más o menos la tolere, pero es fundamental la estatina porque más allá de bajar el grado de colesterol y eso, nos permite en lo que es la La remodelación inflamación, de placa. la remodelación de la placa nos permite justamente darnos una seguridad y que esa placa, digamos, no va a avanzar mucho, sino que va a ser lentamente, entonces por ese motivo, digamos, lo terminamos dando estatinas. En algunos pacientes Hoy en día, dale, dale, sí, termina. no, no, en algunos pacientes, como les decía, 30 días, dosis así alta de 40 miligramos y después del mes ir bajando progresivamente. Yo generalmente lo bajo a 20 y quizás lo dejo con 10 miligramos el resto, digamos, del O tiempo. sea, una dosis común y silvestre. Sí, 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 sí. Sí, por ahí en los primeros 2 meses o 3 meses, esa dosis ahí intermedia de 20 miligramos y después ya la dejamos con 10 miligramos. No, no quiero que me diga la estadística del servicio, sino la de los libros o la de las revistas actuales. ¿Qué grado hoy, con la tecnología que hay, lo que hay de oclusión aguda después de un procedimiento y restenosis hoy? Hoy yo diría que menos del 5% tiene oclusión aguda. Eh, ¿Y ustedes lo eh, pueden predecir? y ¿Saben qué muchas, paciente tiene más probabilidad de que pase eso? sí, en los pacientes, por ejemplo, que tienen obstrucciones, digamos, crónicas o, por ejemplo, una obstrucción de varios segmentos, con mucho calcio, muy dura, por ahí para abrir, a nosotros nos ha pasado que dilatamos con los balones y por ahí se nos terminan rompiendo, es como que explotan los balones adentro de la coronaria porque es tan dura la obstrucción. Entonces, esos pacientes por ahí nos da en la espina porque sabemos que se pueden llegar a complicar a futuro, pueden hacer una restenosis. Entonces, esos pacientes por ahí es difícil predecirlo, pero hay que tenerlo en control constante, ¿no? Y restenosis, Y restenosis se ha visto, quizás un poquito más de... con los stents de última generación, Sí, yo creo que no llega ni al 7-8%, ¿no? Es muy bajo realmente. Antes había hasta el 30-40%, ¿no? 25, 30, sí. 25-30, sí. Ahora realmente se lo ha bajado menos del 10% y es un golazo para nosotros. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hay dos preguntas, en una me voy a meter yo y en otra no. Dice si hay indicación de TAVI en los menores de 80 años. En esa me puedo Sí, meter yo. Eh, Creo que el TAVI, a ver, eh, estamos viviendo algo que hemos vivido en los 90. O sea, lo que nosotros los más viejos vivimos en los 90, que era que los
y que nos complicaran la vida y que nos sacaran pacientes, creo que es lo que estamos viendo hoy con el TAVI. Y ya en Francia, por ejemplo, ya se está haciendo pacientes medianamente mediana edad Sí, y no tan severa su enfermedad, tanto sistémica como cardíaca en sí. tal cual. Sí, Eso, sí, sí. eso va a llegar, desgraciadamente, para mí, mi hija, y el futuro económico de mi hija, pero bueno, uno tiene que saber reinventarse. Seguro. Pero yo creo que TAVI menores de 80 sí, 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 sí. TAVIs menores de 80 enfermos sí, TAVI menores de 80 con algún problema que complique que sepamos que va a complicar verdaderamente su cirugía cardíaca sí, y que creo que en los próximos 10 años va a haber TAVI para todos y todas. Sí, sí, yo creo que Porque es va a bajar mucho, perdón, va a bajar mucho sí, el costo económico del TAVI, como ha bajado un montón en estos años, pero todavía para Argentina todo es caro, eso está claro. sí, 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 Pero sí. en un país normal el costo económico va a ser más bajo que el de una cirugía y se va a asemejar mucho al costo de una válvula. Entonces ahí ya está. Y yo creo que hoy en día eso ya pasa, la precisión, la seguridad en la colocación de una válvula aórtica percutánea, que es un TAVI, por los que no lo entendieron, porque nosotros hablamos en léxicos que estamos muy acostumbrados, pero no todo el mundo está acostumbrado. La colocación de una válvula aórtica en posición aórtica de manera percutánea hoy se hace de una manera extremadamente segura, Sí, perdón, en Catamarca. sí, 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 No sí, sí. estamos hablando en la Eh, Mayo Clinic. Hecho sí, por sí, el cual, sí. yo creo que lo que falta es que, que las válvulas tengan más rodaje para ver cómo se van a deteriorar Ujú. Exactamente. Yo creo que es y cuestión de que, tiempo. Tiempo. y que sepamos que una válvula biológica, son válvulas biológicas estas válvulas, que esta válvula biológica va a tener por lo menos la misma duración que una válvula biológica implantada quirúrgicamente. Ujú. Exactamente. Ya el campo, el partido está perdido para nosotros. Ya 3-1 como las Leones esta mañana. No, Pero si incluso, no, incluso, perdón, incluso han aparecido varios proveedores, varias marcas, ¿no? Distribuyendo válvulas. Así que digamos, no, bueno, eso lo que hace es bajar, eso lo que hace es bajar el costo. y aparte Pero con bueno, diferentes tecnologías, diferentes formatos, entonces eso nos da un abanico de oportunidades para poder tratar más pacientes y en forma más segura, como dice usted. Entonces, cómo será de que la cosa para dónde va y está claro para dónde va? Este año de COVID ha parado mucho todo lo que es la industria que no sea COVID. La claro, industria que antes venía con tanto vuelo se ha frenado un poco porque todo fue COVID. Pero bueno, ¿cómo será la cosa? Es que se ha presentado Edward es la fábrica más importante de esto en el mundo, ujú, tal cual. con Ron y Sanju, digamos, así a grosso modo. Edward ha presentado una válvula que ya está acá en Argentina, que tiene un sistema anticálcico, válvula cardíaca quirúrgica. Estamos hablando de una válvula Ujú, clásica de pericardio bovino. Pero tiene un sistema de anticálcico que hace que dure más de 15 años, entre 15 a 20 años. Como todas las cosas, hay que ver las cosas jugando. Son todos muy lindos los papeles, pero ponele que sea cierto. ¿Para qué? Para que uno diga, un tipo de 50 años, que a todos los 50 años, los libros que vos busques, el 50 años va a ir con una válvula mecánica y no se discute, pero ahí decís, loco, no quiero estar anticoagulado. Tengo 50 años, juego al fútbol todos los sábados con los chicos, hago mountain bike, tengo riesgo de caerme. Esa gente tiene la posibilidad hoy de ponerse una válvula que le va a durar 20 años. Voy a decir 20 años, 70 años. Me tengo que romper el corazón. Mierda, 70 años. ¿Qué tiene esta válvula? Para que vean a dónde vamos. Esta válvula tiene un anillo flexible, no rígido como son todas las válvulas, ujú,
Y además tiene en la confección del anillo una marca de oro, que vos sabes perfectamente lo que es una marca de oro y se lo explico al resto. Una marca de oro es una marca radioopaca fuerte que se va a ver siempre. ¿Para qué es esto? Flexible con una marca de oro. Para que de acá a 20 años, 15 años, 17 años, lo que sea que fuera que dure, ese tipo no va a ser de nuevo operado. Ese tipo va a recibir una válvula Percutáneo. endovascular, Claro. percutánea. Sí, e incluso ya Entonces, se está haciendo, entonces ¿no? ya plan... Valve se llama. Sí, ya No, se bueno, está está haciendo. bien. Independientemente de eso, yo te estoy hablando ya que la industria Ya quirúrgica está pensando en eso. está pensando que el segundo procedimiento en un paciente no va a ser una reoperación de válvula, va a ser una válvula percutánea. O sea Tal que ese cual. tipo que se operó a los 50 y se puso una válvula biológica que no tiene ruido, que no lo despierta de noche con el clic, 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 que te vuelve loco. Las válvulas son muy lindas, son bárbaras, tienen el ruido mínimo, el ruido existe. Y hay gente que es más sensible al ruido y hay gente que es menos sensible al ruido. Pero mucha gente se ha quejado, pacientes míos, que dice, doctor, todo bien, pero de noche, clic, clic. Y El clic, reloj clic me tiene 80, mal. clic, clic 80 veces por minuto es complicado. Entonces, poner una válvula biológica que requiere anticoagulación un mes y aspirina el resto de la vida, y que se pueda reemplazar por una válvula percutánea, estamos viendo y viviendo el final de las válvulas mecánicas, muchachos. Y lo Y vamos a sí. ver en nuestros ojos. Y yo he sacado válvulas con bolita, que la tenía de llavero y la perdí. Bueno, otra pregunta. Hay muchas. Dice, ¿siempre se usa la combinación de clopidogrel 75 aspirina 100 crónicamente? Sí. Sí, sí, Ah, sí. no. Háblame de A ver, crónicamente prasugrel y no. háblame del Hay, ticagrelor y eso. hay otros antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Aparte del clopidogrel está el prasugrel. Eh, el prasugrel lo que se ha visto es que funciona muy bien en pacientes diabéticos, sobre todo, y pacientes jóvenes. En pacientes añosos, con bajo peso, por ahí tiene su riesgo utilizarlo. Y el ticagrelor, que es el otro antiagregante muy potente y muy caro, aparte, lo que tiene es que el inicio de la acción es mucho más rápido, entonces, y más corto. Entonces, por eso el ticagrelor se da en dosis diaria de cada 12 horas, ¿sí? Pero es un medicamento muy, muy caro para conseguirlo, no está en todos lados y muchas veces lo dejamos de usar por ese motivo. A ver, ¿se justifica usarlo? Hay pacientes y pacientes. Por ahí, a ver el caso, restenosis del estén o una trombosis subaguda, por O ahí sea, que cuando venía ves que es con... complicado, cuando ves que Claro, es cuando complicado venís el tema. y venís tomando clopidogrel y vos ves que pasó esto, bueno, sí, salto a lo próximo, que es prasugrel o ticagrelor, pero por ahí el ticagrelor anda muy bien en ese tipo de pacientes, pero al poco tiempo te vienen a decir al consultorio, mire, doctor, no lo puedo No lo comprar. puedo comprar más. Ahí pregunta la doctora Erika Álvarez lo del asunto de la atorvastatina 80 o 40. Volvelo a explicar. Sí, son a ver, dosis de estatinas altas. 80 se ha visto que mejora, por ejemplo, el funcionamiento renal en los pacientes que entran, o sea, previo a un cateterismo, nosotros a veces podemos hacer esa dosis de carga, pero mantenerla en el tiempo me parece que es contraproducente. Pobre Los, Dios. y los 40 miligramos me parece una dosis intermedia que anda muy bien. Yo lo recomiendo por ahí el primer mes, que si el paciente lo tolera, que tome los 40 miligramos y después bajarlo progresivamente. La estatina o las estatinas en sí, hay que ir, digamos, evaluando al paciente. Hay pacientes que al mes y medio te vienen y te dicen, doctor, no tolero la comida, me duele en la zona del hipocondrio, me Sí, tiene inflamo una demasiado. hepatitis marcada, digamos, por los Entonces, medicamentos. lo tenés que suspender, lo tenés que cambiar. Ya es manejo
artesanal muchas veces, pero en líneas generales la mayoría de los pacientes andan bien así, con esa dosis. ¿Qué rol tiene los rivaroxabanes estos nuevos, estas cosas que aparecen ahora? ¿Tienen, no Y tienen? ¿No en está el campo, comprobado, no hay nada? en el campo de, bueno, de lo que es las coronarias, infartos agudos, por ahí no están tan estudiados, son esos anticoagulantes de última generación nuevos. Nosotros no lo estamos usando, realmente no, Porque salvo, te bueno, vendían que las dosis bajas era para el coronario, para la pero coronaria, pero yo nunca vi que nadie lo usara así como no. regla. No, porque no nos dan un margen de seguridad, y aparte con ya lo que tenemos No previamente, no tienen antídoto, básicamente. Eso exactamente, o ya sea, es ahora vienen los nuevos que van a tener antídoto, pero los que están en Europa, pero acá, bueno. sí. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Quiere preguntar a alguien más? El que quiere preguntar, prende el micrófono y pregunta. Si no, nos vamos, que es viernes. ¿Nadie? La doctora Bulacio tiene la mano alzada, pero no me pregunta lo que quiere. Hola, Doc, ¿cómo le va? Erika Álvarez, ¿cómo Hola, andan? Erika, ¿cómo andás, querida? Qué ¿Cómo gusto va? escucharte. Igual. Decime, Yo dale. preguntaba sobre las estatinas de alta potencia, porque hay muchos de los últimos estudios, inclusive en curso, que hacen énfasis en dar estatinas de alta potencia y son estas Por eso, dosis realmente altas. Y la verdad, yo usé poco dosis altas de estatina, no en cardiovascular, sino en otros pacientes, y no he visto ninguna hepatitis ni ninguna miopatía relacionada a las estatinas de alta potencia, por eso le preguntaba al doctor qué opinaba de eso. Sí, yo creo que uno lo va evaluando en el consultorio y paciente a paciente. Generalmente a mí me ha pasado que con pacientes que le das dosis alta y te vienen con dolores musculares, te vienen con la intolerancia, digamos, digestiva. Entonces, por eso yo por ahí tengo cierto recelo en dar dosis tan altas. Pero en los libros los dice, o sea, en los últimos trabajos dicen que podemos usar esas dosis y que tienen muy buenos resultados. Por eso, yo creo que hay que ir evaluando paciente a paciente. Si el paciente te tolera dosis de 80 miligramos, y bueno, le podés dar, pero obviamente con cierto control de laboratorio, ver que el hígado no termine siendo una hepatitis o una inflamación, y en el cual tratamos algo, pero complicamos otra cosa, ¿no? sí, yo también lo vi, Erika. Yo también lo vi, por eso es que lo dije tantas veces. Pero bueno, Sí, es a mí no me cuestión de probar. pasó. A mí no me pasó, pero sé de un caso que le pasó a una colega, por eso lo preguntaban, porque está muy en boga por diferentes patologías cardiovasculares las estatinas de alta potencia, por eso lo consultaba. Perfecto, sí. Totalmente. ¿Alguien más? Gracias, doctor. Así se hace. Se prende el micrófono y se pregunta. Sí, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, escucho. Muy bajito. Muy bajito. Con respecto a la estatina, usted, doctor, puso como ejemplo de altas dosis, que le daba 300 miligramos, si no me equivoco, creo que dijo. ¿Puede ser? Estatina, no escuché de bien. estatina no, Sí. del antiplaquetario, que es el clopidogrel. Usamos 300 miligramos de carga, que son 4 comprimidos. De estatinas no. Bueno, la pregunta entonces con la estatina, si el paciente se le da estatina de un principio y resulta que no hemos obtenido el resultado que buscábamos con esa dosis de estatina, y en este caso, ¿le agrega otra estatina más potente o le sube la dosis o cambia directamente el fármaco? Porque he tenido pacientes en este caso y yo lo envío al cardiólogo directamente, pero a veces con todo esto de la pandemia, por ahí el paciente nos dice, prefiero, doctora, que usted me medique hasta que yo pueda ir al cardiólogo. Entonces, la pregunta va por ahí, ¿qué hacemos nosotros con ese paciente? Que no hemos obtenido los resultados de un principio con el tratamiento. Cambiamos la medicación, agregamos dosis. Usted se refiere, viene con un tratamiento de estatinas
alguna medicación, y usted le hace un control y observa de que no ha disminuido, digamos, los niveles de colesterol y el perfil lipídico, como se dice. ¿A eso se refiere? Si va a cambiar, digamos, de medicación de estatina. Claro, exactamente. Sí, yo creo que hay estatinas de última generación un poco más potentes, en la cual depende de la estatina que venía usando. Al principio uno usaba la simvastatina, después pasamos a la atorvastatina y actualmente la rosuvastatina está muy en boga de usarla. Si ya tiene un tiempo de tratamiento y no ve buenos resultados, yo creo que sí, que hay que virar y cambiar a alguna estatina un poco más potente. Por ejemplo, la rosuvastatina es muy potente y da buenos resultados. Lo que hay que diferenciar también es que muchas veces viene combinado la dislipemia, tanto con la hipercolesterolemia como la hipertrigliceridemia. Y por ahí hay algunos que erran en el concepto de que con una estatina va a tratar las dos cosas. Y muchas veces hay que tratar específicamente también la hipertrigliceridemia, y para eso hay otro tipo de medicación, como los fibratos, por ejemplo, que combinado con las estatinas logran un mejor efecto. Entonces, una de las recomendaciones sería potenciar con un fibrato a la Claro, medicación que ya estaba tomando. Exactamente, si vos tenés, por ejemplo, un paciente que está con colesterol 300 y unos triglicéridos de 250, y yo te diría que sí, por ahí la combinación anda mucho mejor. Bien, doctor, muchísimas gracias. No, por favor. Ahora los fibratos están de moda porque dicen que previenen el COVID. Veremos a dónde va. Dicen. Hay que Veremos a ver. dónde va eso. ¿Algún otro? Bueno, como siempre, es viernes a la noche. Espero que estén bien, que tengan un muy buen fin de semana. La semana que viene vamos a hacer RCP. Vamos a jugar un poco con muñecos y esas cosas. Está bueno, buenísimo. Espero que anden todos bien. Cuídense, cuiden a la familia y nos vemos el viernes que viene. Buenas noches, para todos. Buenas noches, gracias.